ya aquel gaucho del pasado, ese gaucho que ya empezaba a ser anécdota, todavía quedaba las costumbres, las tareas de campo. Era un hombre, no diría simple, porque era modesto, aún dentro de un cierto orgullo de ser gaucho. De manera que él manejaba con un nivel bastante elevado su imagen, que custodiaba muchas veces a costa del sacrificio económico y para poder mantener en sí, ¿no es cierto?, esos valores que le venían de sus antepasados como tradición. Ya en ese entonces empezaban los albores, diría yo, de esta tradición que estamos conmemorando ahora, haciendo uso de esa imagen, de ese gaucho del pasado. Ese gaucho del pasado que arrancan los recuerdos por tradición desde las campañas al desierto, las tareas rurales cuando ya el gaucho se asimila al país constituido, y después de eso ya el gaucho integrado, las costumbres de las tareas rurales, el manejo del lazo, el manejo de la doma, el manejo de las boleadoras, todo eso que hacía que el gaucho todavía manifestaba esas costumbres que venían de los antepasados. Esa imagen fue la que fue grabando en uno esa nacionalidad que uno encuentra en el gaucho como imagen, valor central de nuestra argentinidad. Porque por otro lado tenemos que analizar de que el gaucho es el de la independencia, el gaucho es el de la conquista del desierto, es el gaucho que fue formando toda nuestra nacionalidad, sin pensar si de ese sacrificio que él hacía algo podía pertenecerle en tenencia algún día. De manera que lo hizo, yo diría, con una concepción patriótica tal vez muy necesaria para manifestarla en nuestros días, donde todavía la necesidad, la existencia de la patria, ¿no es cierto?, forman ese patrimonio común que hace a la sociedad argentina. De manera que esa inquietud que cuando uno es chico todavía nace un poco informe, cuando uno ya es mayor ya empieza a darle contenido a esa juventud. Y surgen expresiones, por ejemplo, como cuando en una oportunidad, ya siendo mayor, mi abuelo, ya diríamos en su lecho definitivo, porque no se levantó más, me llama un día y me dice: mijo, le voy a hacer una confesión. Los hombres de mi generación, en un momento dado, sentimos que la pampa nos robaba a los hijos. Hicimos lo indecible por rescatarlos. En cierta forma lo logramos. Lo integramos a la ciudad, le dimos una carrera que no ejercieron. Y en cambio le restamos al campo hombres que hubieran sido muy necesarios. Una interesante reflexión, porque es la evolución que ha tenido esa atracción de la pampa, no solamente en el gaucho en sí, sino en el hombre civilizado, en el hombre instruido, ¿no? Que tenía el campo, sus quehaceres, sus costumbres, su modalidad, era un atractivo muy arraigado en nuestra sociedad pasada. De manera que eso uno lo fue viviendo hasta nuestros días. Y entonces, claro, no es de extrañar que ya uno maduro empieza a tratar de rescatar de los recuerdos todas aquellas anécdotas, episodios, valores que han tenido esa gente, como configurando al gaucho como imagen central de nuestra nacionalidad.